Continuamos en Revista 110 y le damos la bienvenida a nuestro amigo Juan Carlos Espinal, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, hola. Gracias, ¿qué tal? Saludo, Carlito. Yo no me pierdo el solo que él hace en su programa. Él es el ejemplo vivo del liberal inteligente dominicano. El periodista liberal inteligente El dominicano. doctor del Castillo. Serio. Yo lo veo siempre en el 26. Sí, gracias. Sí. Muchas gracias. Buenos días. Juan Carlos, háblanos un poquito de la posición de la Fuerza del Pueblo y tuya, que siempre manejas también tus opiniones por encima de la parte política y le das independencia a los criterios. Háblanos un poquito del desempleo en República Dominicana. Es muy cuesta arriba el tema de la tasa cero, de los micro y medianos productores del campo, porque hubo un error al inicio del gobierno, que fue retirar la subvención de las nóminas de las brigadas de reforestación, que trabajaban en las cuencas de los ríos y trabajaban en las presas. Eso ha provocado un éxodo masivo de los hombres micro y medianos productores del campo. El tema de la tasa cero, la guerra Ucrania, OTAN, Estados Unidos frente a Rusia, todas las cadenas de distribución de alimentos en República Dominicana están cortadas. En pandemia, más de 72 mil millones de dólares de importación de alimentos. En medio de la pandemia, confinamiento, toque de queda, eso cayó en un tema de salud mental. Cuando tú vas a los supermercados, los intermediarios están entre un 40 y un 50% de los productos. Y el tema agua no ha sido trabajado. Cuando tú te vas, por ejemplo, San José de la Mata, Jarabacoa, Constanza, Río Blanco, Villa Altagracia, Los Mogotes, no hay agua. Y eso ha provocado y ha generado un nivel de insatisfacción muy profundo. Y entonces lo que estamos observando es la inseguridad. El crimen organizado está tomando terreno en los distritos y en los municipios cabecera. Pero ¿por dónde fue que te fuiste? No estamos hablando de desempleo primero. Sí, pero es que el desempleo está estrechamente vinculado con que el campesino trabaje o no. Si el campesino no trabaja, si el campesino no tiene la semilla, si tú le quitas la nómina de medio ambiente para que él reforeste, él no te va a sembrar, porque él no tiene los 700 pesos diarios que se le paga a un jornalero. Pero las estadísticas dicen que el empleo se ha recuperado, incluso hemos superado los niveles prepandémicos. Cuando tú observas la inflación, eso se observa en la mesa de los dominicanos, de la ama de casa. Tú observas, por ejemplo, el tema de la devaluación del dólar y tú tomas los préstamos. Ahí está la ecuación del desempleo y el empleo. Es decir, mientras por un lado tú tomas prestado porque desmantelaste el aparato productivo a partir de los fideicomisos, desmontaste todo el aparato productivo del campo, de la agropecuaria, y al mismo tiempo tiene una inflación anualizada de 7, 8, 9%. Entonces, cuando tú llegas a la ecuación, en la mesa, la canasta básica familiar se ha elevado más de 9 mil pesos respecto de cómo estaba antes, según el Banco Central. Es decir, nosotros estamos viviendo un estado de excepción en materia económica, en materia de seguridad. Las amas de casa lo expresan en los supermercados y es el principal opositor. Y cuando te hablé de la inseguridad, y cuando te hablé del crimen organizado, y cuando te hablé de la hambruna, está estrechamente vinculado con el desmonte de la capacidad productiva del aparato estatal. Entonces, no tiene la capacidad productiva del aparato estatal para poder generar... ¿Pero cómo se puede hablar del desmonte de la capacidad productiva si la economía está creciendo? Bueno, porque cuando tú tomas 27 mil millones de dólares y tú tomas desde La Vega hasta casi Bonao y tú observas que casi todas las obras están detenidas, cuando tú observas que de 10 obras que el presidente dice que va a hacer,
inaugura 2 y no termina ninguna. Cuando tú observas que en Santiago de los Caballeros no hay una obra, una sola obra terminada, no la hay, no la hay. Es decir, él anuncia 10 obras y no termina ninguna. Entonces, en ese sentido, él ha desmontado el aparato productivo nacional, porque fideicomisa los peajes, fideicomisa la Policía Nacional. Por eso el problema de seguridad. Promete $500 de salario mínimo para el policía, no lo cumple. No cumple el pago durante la pandemia de los especialismos, pero al mismo tiempo fideicomisa y coloca allí a un extranjero en un nivel tal que provoca una desestabilización, donde tú no puedes entrar a Villamella, por decir algo, en un momento determinado. Entonces, el tema haitiano, por el tema de la inseguridad, pesa mucho el tema agropecuario, pesa mucho el tema agropecuario en el tema de materia de desempleo, porque si tú no te le das agua, si tú no le das semillas, si tú le retiras el pago de las brigadas de reforestación, tú estás desmontando el agro. Entonces hay escasez, y la escasez se da básicamente por eso, porque la producción se ha deteriorado. Ellos han sustituido la producción nacional por las importaciones. Eso es lo que está ocurriendo desde el Ministerio de Agricultura. Por eso es que las amas de casa van al supermercado. ¿Cuáles son los rubros que están escaseando? Mira, no hay plátano, no hay plátano. Lo de Fiona generó, la tormenta Fiona generó que muchas cabañas ganaderas y agropecuarias se perdieran. Pero también está la fiebre porcina, que generó el tema de la escasez del cerdo. Pero también está el aumento desorbitante en la materia de la canasta básica familiar, como por ejemplo la yuca, la batata. Hay mucho guineíto en la montaña, hay mucho guineíto, ¿no? Se ha sustituido el pan sobao. Es decir, las panaderías no tienen el acceso a las harinas, a la materia prima suficiente. Entonces él ha desmontado todo el aparato productivo y él ha dicho que yo soy un hombre de empresa. Y al él a decir que es un hombre de empresa, aleja las inversiones. No hay una seguridad jurídica en el país. Aquí lo que se está es elevando las tasas de interés a las clases medias, a los préstamos, para evitar que la moneda se devalúe. Nosotros estamos entrando en desde 2003, cuando la quiebra financiera... Son decisiones dolorosas que se están tomando en muchos países, pero indispensables para controlar una inflación que no se genera en la República Pero no me recorte los Dominicana. programas sociales, entonces. No me debarate solidaridad. No utilice la tarjeta Supérate para aspectos con el padroncillo del PRM, ir distrito municipal por distrito municipal repartiendo las pensiones privilegiadas a individuos con capacidad laboral. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un Estado en este momento que beneficia al sector más poderoso con capacidad económica y de alguna manera desestima a la clase media y desestima a los trabajadores. Pero en todo esto, ¿hay, Juan Carlos, algún factor común que tú veas, algo que se repite, que pudiera ser una de las causas fundamentales, por ejemplo, de todos los problemas que tú estás mencionando? La pandemia y la falta de previsibilidad, de previsión de las autoridades que llegaron al gobierno y observaron un Producto Interno Bruto que cuando ellos estuvieron en la última ocasión confundieron con corrupción. No entendieron que el modelo económico que se generó en los últimos 20 años, que aún con desigualdad hubo crecimiento. Pero tú puedes decir, se podría decir que si algo les está saliendo mal no es por falta de dinero. Si algo le está saliendo mal es porque ellos no están invirtiendo en obras productivas. Es decir, la carretera Duarte está paralizada. Ellos no van a poder concluir una sola obra. Cuando tú observas y te vas por la circunvalación Santiago rumbo a Navarrete, al nordeste, tú puedes observar la paralización. Ellos están asfaltando en este momento. Pero si tú tomas de la circunvalación hasta llegando a Bonao, todo está paralizado. Es más, la movilidad en la carretera Duarte se ha convertido en una carretera de la muerte. Entonces ellos no están trabajando sino que para reelegirse.
Ellos no están trabajando para bajar la comida, ellos no están trabajando para desarrollar la economía, ellos no están trabajando para generar empleo, ellos no están generando, no, ellos están tomando préstamos para, de alguna manera, con ese dinero, ¿no? Tratar de sustentar la economía sobre bases ficticias, ¿no? Ellos, en un momento determinado, la economía se le ha calentado. Ya tiene la economía caliente y bueno, entonces hay un desorden porque no hay control de precio. Cuando no hay control de precio, cuando en Guachupita un plátano cuesta 40 y allí cuesta 39, entonces hay alguien que se está beneficiando de esa falta de control de precios. Hay un desorden institucional. El gobierno dominicano no es respetado. Los militares no respetan al presidente de la República. Por eso los desórdenes, por eso la insubordinación, por eso usted ve que siempre tienen que estar cancelando generales, policías, porque allí no, el policía, el maestro, el profesor, el que hace de jornalero, entiende que su nivel de vida se ha deteriorado. Y no solamente ha sido por el tema COVID, el tema de la guerra, el tema de las variables exógenas, sino porque evidentemente no hay una condición básica de desarrollo. La gente no entiende que hay la posibilidad de crecimiento. Haití, el manejo de la política migratoria. Un error. Vemos últimamente hasta un proyecto que depositó el gobierno al Congreso, fue retirado. Ayer vi el otro, el segundo que quedaba. Háblanos de eso. Es la falta de credibilidad del Poder Ejecutivo. La población no cree, un amplio porcentaje de la población productiva, de los sectores productivos y el más avanzado de la población y progresista no cree en la posibilidad de que dentro exista solución a los problemas nacionales bajo la administración del presidente Abinader. Entonces, al mismo tiempo, la insatisfacción es más veloz que el crecimiento económico, ¿no? Y con ese crecimiento económico ficticio, él no va a poder resolver los problemas de aquí y ni construir las obras de aquí a lo que le queda. Yo creo que estamos en un gobierno de transición. Pero la política migratoria... Eso es lo que te quiero decir. Él no resuelve los problemas básicos de la gente, no puede resolver los problemas migratorios. Los problemas migratorios no dependen de él se ha concentrado en Haití. En Haití hay un problema de los haitianos. Él está llevándose de la política del Departamento de Estado, una política errada, una política injerencista. No quieren elecciones internas en Haití. No quieren la estabilidad en Haití. Ellos mañana, si quisieran, pudiesen garantizar la seguridad en Haití. Al contrario, mataron al presidente. Al contrario, tienen un golpe de Estado. Es un golpe de Estado lo que existe en Haití. Arriba de que mataron al presidente, no quieren celebrar las elecciones, que ya la tienen postergando, que es el por qué están en guerra civil. Hablan de bandas, esas bandas están financiadas por el gobierno de facto. Es un gobierno de facto, es una dictadura lo que existe en Haití. Y con una dictadura no se puede negociar. Entonces, el Estado Dominicano se ha afiliado en un momento determinado al Grupo de Lima. En un momento determinado sancionar a Cuba. En medio de la pandemia sancionar a Cuba. En medio de la pandemia, cuando tiene vacuna. Lo sanciona con metas ideológicas y cosas. De luego sanciona a Nicaragua. Un país que tuvo éxito enorme en materia de lo que es la pandemia, en materia de seguridad, en materia de alimentación, en materia de exportación. Es el país de América Central que más crece, el país más seguro. Ellos al mismo tiempo sancionan a Irán en materia de armas. Para sancionar el tema del petróleo, porque va a Venezuela. Son capaces de sancionar a Venezuela con petróleo en medio de la pandemia para importar petróleo 40% más caro para que nosotros compremos 40% más caro aquí en las gasolinas. Entonces es un gobierno regresivo. Es un gobierno regresivo que ve en los trabajadores y las clases medias un obstáculo para sus objetivos. Por eso fideicomisa. Por eso cancela en educación maestros de carrera. Y vemos una violación y es porque cancelaron a los maestros de carrera. Entonces pusieron a los que no estaban habilitados y bueno, ese es el resultado. Es un desorden lo que tienen en la administración pública. Cuando usted sale a la calle, usted observa el desorden en el taponamiento. Usted observa el desorden en el ordenamiento territorial. Usted observa el desorden en la arrogancia de los funcionarios públicos. No son capaces de emitir un solo decreto positivo hacia la población. No son capaces. No tienen la capacidad. Eso es la realidad.
A 3 años. Me da la sensación, escuchándolo a ustedes, que el país se está cayendo a pedazos. Es así, perdón, es así. Observe los intercambios de disparos. La solución es el asesinato de jóvenes fuera de la ley. Asesinatos extrajudiciales. Esa es la salida del jefe de la policía. Esa es la salida del gobierno. Observe la militarización de más de 64.000 hombres del ejército en el territorio nacional desde la pandemia. Observe, es un gobierno autoritario. Observe el confinamiento de más de 550 días, sometiendo a los micros y a los medianos y a las amas de casa a casi un estado de hambruna. Por eso hay hambruna hoy. Sí, claro, el país no está bien, el país no anda bien. Esa es una clase política degradada. Los niveles de decomposición son tales que, por ejemplo, ya todos los días las noticias de los principales diarios traen noticias negativas. Pero Juan Carlos, ¿y tú no crees que también la toma de rehén de un mapache como rehén para tratar de ganarse 100,000 pesos también es un reflejo de esa realidad de los barrios? Claro, porque es que la gente no, ellos le quitaron la solidaridad, ellos les recortaron los toipatí, quédate en casa. Las medicinas de las farmacias del pueblo están escaseando los medicamentos. Aquí hay figuras de la vida nacional, personalidades públicas que están muriendo por falta de las medicinas de alto costo. Aquí las farmacias del pueblo no están funcionando. Aquí se le ha recortado, por eso se coge un mapache y dicen 100,000 pesos, porque es un problema de salud mental, porque el confinamiento generó la violencia, esa violencia estructural. Entonces ellos no comprenden el factor geopolítico que se está dando, y al no comprender y no tener una lectura correcta del fenómeno geopolítico que se está dando en Haití, en Venezuela, en Nicaragua, ellos no están observando que hay la nuclearización del Mar Caribe. Ellos no están observándose que el Comando Sur anda dando golpe de Estado en el Caribe. Porque hay gente que cuando el problema de ellos es el día a día y que es lo que van a comer. Bueno, no pero esto es un Estado. Tampoco. Esto es un Estado. Esto es un Estado. Esto no es la ferretería o la cementera tal. Esto es un Estado. Es decir, un Estado implica pasarse desde la lógica luego del COVID, pasarse de la lógica del COVID y avanzar que todo lo que antes del COVID no existía, ya no existe. Ya hay, entonces, ya no existe, entonces hay una profunda desigualdad. Entonces, bueno, lo que tenemos es un cerco mediático, lo que tenemos es un cerco económico, el Banco Central diciendo que estamos creciendo, pero te mete en las costillas el tema de las tasas de interés. Yo no quiero parecer, nosotros no acostumbramos a los invitados a cuestionar sus declaraciones, pero no quiero, nosotros tenemos la confianza de conversar. ¿Tú no crees que tú no tienes en todos esos aspectos que tú estás criticando? Yo no hablo del gobierno, de la parte política, estoy hablando como país. Si queremos crecer tenemos que ver las cosas reales. Cristino mencionó, pero el empleo yo veo otro tema. Yo mismo, yo manejo las estadísticas de la Seguridad Social y yo veo 100,000 empleados más fuera de los que entraron luego de la pandemia. Tú hablas de la devaluación, hablas de las primeras páginas. Yo te digo, el dólar perdió un 1.6 de su valor cambiario. O sea, se está apreciando en muchos casos lo que son las noticias. ¿Tú no crees que tú estás viendo esto de un punto de vista demasiado político? Si fuera así, nosotros venimos del recorrido de más de 12 provincias. En los últimos 3 meses, de más de 12 provincias. Nosotros hemos estado en Nueva York, nosotros hemos estado en Georgia, nosotros hemos estado en Miami, estamos en Puerto Rico, preguntándole a los micro, medianos productores, allí también, y aquí a los presidentes municipales de la Fuerza del Pueblo, al presidente municipal del PRM. Hemos estado conversando con empresarios, hemos conversado con los medios de comunicación alternativos, porque ¿qué ocurre? Hay 2 opiniones en la República Dominicana. Está la opinión del que está empleado, ese quiere reelección por reelección. Está la opinión del que es diputado. Pero Juan Carlos, bien, tenemos tiempo, pero, por ejemplo, el sector agropecuario, porque yo no me puedo llevar tampoco de lo que diga el gobierno, porque el gobierno siempre va a defender lo que tiene que defender. Pero tú, por ejemplo, aquí el sector agropecuario viene todos los sábados a la revista agropecuaria. Y tú dices, por ejemplo, los alimentos.
Y yo te voy a decir algo, es impresionante ver todos los sectores puntuales, los sectores privados, decir, nosotros tenemos la capacidad de suplir lo que hay, no nos queda nada, tenemos garantía. Y tú tomas, por ejemplo, arroz, pollo, huevo, plátano que mencionaste, y tú dices, pero aquí estaba el sábado, sector por sector representado, y no los sectores gubernamentales, los sectores que le dan candela cuando ocurre, cuando hay. Claro, el consumo es tal que hay que traer lo que no tenemos, pero no es porque lo de aquí no se está produciendo, no se está dejando, eso no es una realidad también. ¿Y por qué entonces la gente va a los mercados y la ama de casa y va al supermercado y se queja? ¿Por qué? ¿Pero eso es precio o es productividad? No. La pregunta es, hiciste una pregunta. Claro. Yo te estoy respondiendo. Yo estoy diciendo, entonces, ¿a qué se debe que el 40% en algunos productos de la canasta básica familiar haya elevado más del 100%? Eso de Fiona le afectó. Bueno, pero eso el tema de la, perdón, eso de la tasa cero le afectó. Eso de la importación de más de 72 mil millones en alimentos en medio de la pandemia les afectó. Nos afectó a nosotros. Hoy nosotros no podemos decir que las canastas básicas familiares, ellos pueden venir 1000 veces a Revista 110, pero la realidad es... Pero tú estás hablando de precio. Yo estoy hablando de realidad del producto. Tú iniciaste diciendo, por ejemplo, que no estábamos produciendo. No, porque es que las empresas están inhabilitadas. Están inhabilitadas. Tú no puedes hablar de producción si tú no tienes producción en el campo. Es que no hay una posibilidad de que exista estabilidad con la inestabilidad que ellos mantienen. Ellos han desmontado el aparato productivo nacional. Pero lo que está diciendo Michelle, no tenemos escasez de huevos, de arroz, de plátano, de víveres. Ayer decía Rafael Alburquerque, ayer decía el doctor Rafael Alburquerque, por ejemplo, ex ministro de Trabajo, que había que subirle los salarios mínimos a la gente. Si tú no quieres que la gente se te queje, súbele los salarios, pero tú no le subes los salarios. Al contrario, eso está en discusión. No, pero es que está en discusión. El propio Banco Central admite que hay niveles de inflación. Ramón Alburquerque lo que dijo fue camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Lo que nosotros observamos es, por ejemplo, que el salario no lo sube, no satisface a las clases medias, no satisface a los trabajadores. Su posición básicamente de empresa. A él no le preocupa mucho lo que piensen los micro y medianos colmaderos. A él no le preocupa mucho lo que piensen, en su visión, los que están en la pirámide más abajo, porque él no produce riqueza. Él no le produce riqueza a la gente. A lo único que él le produce riqueza a la gente es al reparto que él mantiene a través de los fideicomisos. Eso es lo que él hace. Él no hace una sola obra. Él anuncia todo y no hace nada. Es así como yo se lo estoy diciendo. Mande la carretera Duarte para que usted vea lo que está haciendo el de obra pública. Ese hombre va a tener que ser, que la población le va a decir qué es lo que tú estás haciendo. Hoy se publica un anuncio en la prensa en donde se dan a conocer los puntos que está interviniendo todo es el anuncio. Ministerio de Obras Públicas, y ahí está todo señalado. Todo es anuncio paralizado. Estuve en el muro. Y las inauguraciones de obras terminadas son tampoco son reales. No las termina. Fui al muro por el lado del fin de semana, que es un tema que usted aborda y que aborda un sector. ¿El muro fronterizo? La verja. Está detenida, meses detenida, destruyendo los manglares. Y otra cosa increíble, absurda, insólita, absurda, le han recortado terreno a la República Dominicana, a usted que le gusta ese tema. Es decir, los manglares que dan del río Masacre, que caen al Atlántico, ellos lo entregaron al territorio haitiano. Ellos no han dicho quiénes son las empresas que están construyendo eso, porque lo tiene el Ministerio de Defensa. Entonces, Balaguer hablaba de la caja de Pandora. Ya la caja de Pandora está saliendo. Por eso usted ve todo lo que está pasando, todos los fenómenos que están sucediendo. Nosotros vamos a un gobierno de transición. Por eso concentra el 37% del presupuesto en el Poder Ejecutivo. Por eso usted ha dicho varias veces que vamos a un gobierno de transición. Evidentemente. ¿A qué usted se refiere? Bueno, que el que está arriba con un decreto, el que tiene un contrato, el que está en reelección por reelección, ahí tiene apoyo a Abinader.
en los sectores más pudientes. Él tiene apoyo en los sectores pudientes de los cascos urbanos de la ciudad, pero ya después de ahí no. Entonces, los PRMistas también son clase media, también son trabajadores. No han tenido la oportunidad de accesar, porque por las razones que fuese, no han tenido oportunidad. Esa gente está incómoda. Está incómodo el PLDista, pero no el danilista, el ciudadano, ¿no? Entonces esa confluencia abajo está en convergencia y lo van a sacar, porque no hay condiciones psicológicas ni materiales para mantener ese modelo económico que ellos están planteando. No hay forma de que ellos, más allá del 2024, puedan continuar. Y eso se va a expresar en los distritos municipales y en los municipios, porque las alianzas en convergencia lo van a ahogar. O sea, por ejemplo, los senadores del PRM van a tener mucha dificultad, porque los senadores PLDistas ganan con el voto de la fuerza y viceversa, ¿no? Entonces ese voto de insatisfacción los va a sacar. Y por eso es la desesperación del gobierno. Si no hay alianza, ahí es difícil. Bueno, si no hay alianza, entonces la inflación se lo va a comer. Va a haber un tripartidismo a nivel abajo, ¿no? Pero arriba se van a poner de acuerdo para sacarlo. Pues si la oposición está dividida, eso no beneficia... La oposición no está dividida, ha habido 6, no está dividida. Eso es un discurso oficialista. Porque en 6 expedientes o temas fundamentales país que ellos han introducido, se queda solo el Poder Ejecutivo. Si lo introduce, pierde. Es decir, eso quiere decir que la unidad de la oposición en temas país está consolidada. Sí, pero electoralmente eso se puede expresar. Sí, como no. Porque tiene que expresarse ahí para que se pueda... Sí, como no, es una expresión de lo que va a ocurrir a la hora de la toma de la decisión. Este es el momento. Y en ese momento van a actuar. Bien, vamos a agradecer a Juan Carlos Espinal, miembro de la redacción central de la Fuerza del Pueblo. Gracias, Juan Carlos. Esperamos que Red Social transmita íntegro este programa. Ya está en el aire. Ya está en el aire. Gracias.